En este vídeo vamos a ver la solución de los ejercicios de planimetría, que son ejercicios más difíciles, ¿vale? Ya vimos en clase que teníamos los primeros ejercicios, desde el ejercicio 0 hasta el 4, son ejercicios de demostraciones, que sería como la pregunta 2 en Maturita, y los tres últimos, desde el 5 hasta el 7, son ya problemas de calcular. Prácticamente todos los ejercicios tienen algún detalle que los hace difíciles, ¿vale? El ejercicio 0 es la demostración del número de diagonales de un polígono, la demostración de esta fórmula. Ya lo vimos en clase, la tenéis explicada la demostración en este enlace, ¿vale? Así que no lo vamos a ver aquí. El ejercicio 1 es demostrar esta fórmula del área del triángulo. Me hablan de un triángulo cualquiera, no es un triángulo rectángulo. Y la fórmula depende de los lados C y B y del ángulo gamma entre esos lados, ¿vale? Así que tendríamos un triángulo cualquiera, no es rectángulo, ¿vale? No hay ningún ángulo de 90 grados, podría ser, pero no. Eh, si dibujo, por ejemplo, estos lados, A, B y C, gamma es el ángulo entre B y C, que es lo que me dice el ejercicio, pues la fórmula del área en general es la base por la altura, que la dibujo yo, entre 2, es decir, C por H entre 2. Tengo esta fórmula, pero yo quiero demostrar esta. C entre 2 ya lo tengo, C entre 2, pero me aparece H y yo tengo que demostrar que H es B por el seno de gamma. Pues como me aparece el seno de gamma, lo que se me ocurre es que he formado un triángulo rectángulo pequeñito y en el triángulo rectángulo pequeñito sí puedo utilizar, por ejemplo, el seno de gamma. Seno de gamma, pues es cateto opuesto, H, la altura, entre hipotenusa, que en este caso es B, porque es el lado opuesto al ángulo recto. Es decir, seno de gamma es H entre B, por tanto H es B por seno de gamma, sustituyo H, H es B por seno de gamma. Y ya tengo esta fórmula que es la misma que esta. Así que ya estaría demostrado. Este símbolo, que lo veréis en los ejercicios, es un cuadrado con una cruz, significa que se ha terminado la demostración, ¿vale? Que ya estaría demostrado. Bien. Vamos ahora al ejercicio 3, antes del 2, que es demostrar otra fórmula del área de un triángulo que tiene esta forma, ¿vale? Es un triángulo cualquiera, no es rectángulo y tengo una circunferencia inscrita. Y este punto es el centro de la circunferencia inscrita, que si lo vemos coincide con el corte de estas tres rectas, que son las bisectrices, por tanto este punto es el incentro. El incentro coincide con el centro de la circunferencia inscrita, ¿vale? Pero bueno, eso podríamos intentar hacer la demostración a partir de ahí, pero no es necesario. La fórmula me dice que la superficie es un medio por el perímetro, que es la suma de los lados del triángulo, por el radio de la circunferencia. Pues para esta demostración clásica hay que darse cuenta que el triángulo grande lo puedo dividir en tres triángulos. Este, ¿vale? Este de aquí, este, de aquí arriba a la derecha, y este. Y en cada uno de esos tres triángulos me aparecen unas rectas pequeñitas que son estas, estas y esta, que si nos fijamos serían la altura de cada uno de esos tres triángulos pequeños. Es decir, vamos a ver,
Aquí la tenemos. Tengo tres triángulos. Cada triángulo tiene una superficie, S1, S2, S3, y cada uno tiene su altura R. Pues la superficie total es la suma de las tres superficies, S1 más S2 más S3. La superficie S1 del triángulo 1 es la base C por la altura, que es el radio, coincide con el radio, entre 2. Para S2, la base es A por la altura, que es el radio, entre 2. Y para S3, la base es B por la altura R, entre 2. Si saco factor común a R entre 2, me queda R entre 2 por A más B más C, ¿vale? C más A más B, y esta suma de los lados es el perímetro. Por tanto, tengo que es R por P entre 2, o lo que es lo mismo, 1/2 por P por R, que es la fórmula que quería demostrar. Así que ya estaría demostrado, ¿vale? Bien, ejercicio 2. Me hablan de un triángulo rectángulo, ahora sí me dice que sea rectángulo ABC y es recto, el ángulo recto de 90 grados está en el vértice C. Tengo los ángulos alfa y beta, que son los otros ángulos agudos, y tengo que demostrar esto. ¿Vale? Tenemos esto. Tengo el triángulo ABC, es recto en C. Si esto es el vértice A, lado A, ángulo alfa. Vértice B, lado B, ángulo beta. Vértice C, lado C. Quiero demostrar que el seno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de beta es 1. Formas de hacer las demostraciones. Hay que mirar la fórmula que yo quiero demostrar y calcular cosas que me aparecen en la fórmula. En la fórmula me aparece seno de alfa y seno de beta. Pues voy a calcular el seno de alfa y el seno de beta. El seno de alfa es cateto opuesto A entre hipotenusa C. Seno de alfa es A entre C. Y seno de beta es cateto opuesto B entre hipotenusa C. B entre C. Vale, he calculado seno de alfa y seno de beta porque aparecen en las fórmulas. Pero en la fórmula aparecen al cuadrado. Así que voy a elevarlos al cuadrado. Seno de alfa al cuadrado será igual a al cuadrado entre c al cuadrado. Lo elevo todo al cuadrado. Y seno de beta al cuadrado será b al cuadrado entre c al cuadrado. Pero en la fórmula me aparecen el seno al cuadrado de alfa y seno al cuadrado de beta sumándose. Pues voy a coger estas dos ecuaciones y las voy a sumar. Sería como un sistema, lo sumo. Seno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de beta, aquí está escrito, tendrá que ser igual a cuadrado entre c cuadrado más b cuadrado entre c cuadrado. Sumo esto más esto. Y como tienen el mismo denominador, pues se convierte en esto, en a cuadrado más b cuadrado entre c al cuadrado. Y eso es seno cuadrado de alfa más seno cuadrado de beta. ¿Pero qué es a cuadrado más b cuadrado? Si yo miro el triángulo, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, c cuadrado, es un cateto al cuadrado, a cuadrado, más el otro al cuadrado, b cuadrado. Es decir, a cuadrado más b cuadrado es c al cuadrado. Por tanto, realmente me queda c al cuadrado por Pitágoras entre c al cuadrado. Eso es 1. Pues demuestro que seno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de beta es igual a 1, que es lo que yo quería demostrar. Entonces, trucos para estos ejercicios. Ver la fórmula que quiero demostrar, ver qué aparece e ir calculándolo. Si me aparece seno de alfa, calculo seno de alfa. Si aparece seno de beta, calculo seno de beta. Si aparecen al cuadrado, calculo sus cuadrados. Si aparecen sumándose, los sumo.
¿vale? Bien, hemos hecho ya el 1, el 2, el 3. Vamos al último ejercicio de demostraciones. Este ejercicio 4 son dos preguntas diferentes. Me dice, demuestra que si un cuadrilátero es un polígono de 4 lados, no tiene que ser un cuadrado. Ese cuadrilátero está inscrito en una circunferencia. El cuadrilátero está dentro de la circunferencia y los vértices tocan la circunferencia. Eso es lo que significa que esté inscrito. Entonces, la suma de los ángulos internos correspondiente a dos vértices opuestos es 180 grados. Este ejercicio, cuando lo veamos calculado, es fácil porque es corto, pero puede ser difícil en un primer momento. Vamos a ver, me dice, tengo un cuadrilátero, por ejemplo esto, un polígono de 4 lados, no tiene que ser cuadrado, ¿vale? Tengo un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, ¿vale? Los vértices tocan la circunferencia. Y me dice que la suma de los ángulos de dos vértices opuestos suma 180. Si yo cojo este ángulo de este vértice y el vértice opuesto, pues estos dos ángulos, alfa más beta, es 180 grados. O también podría decirlo que este ángulo más este es 180, ¿vale? Es lo mismo. Mismo truco que antes. Yo quiero demostrar esto, que alfa más beta es 180. Pues voy a ver qué aparece en la fórmula. En la fórmula aparece alfa y aparece beta. Pues voy a calcular alfa, voy a calcular beta y como están sumándose, pues voy a sumarlos. ¿Vale? Es la misma idea que en este ejercicio. Veo lo que aparece en la fórmula y lo hago, ¿vale? Entonces, este ejercicio es muy difícil de hacer si no nos damos cuenta de un detalle. Y es el siguiente. En la teoría del tema de planimetría vimos una fórmula que os dije que iban a aparecer mucho en los ejercicios. Y es la fórmula del ángulo inscrito. Un ángulo inscrito es un ángulo que tiene su vértice en la circunferencia, ¿vale? Alfa. Y si lo prolongo hasta la circunferencia, se forma otro ángulo. Pues el ángulo inscrito es la mitad del ángulo que se forma. Es decir, si beta es 40, pues alfa es 20. Alfa es beta entre 2. Pues aquí en este ejercicio tengo un ángulo inscrito. Alfa es un ángulo inscrito. Pues si yo prolongo esto hasta la circunferencia y ahora desde estos puntos voy al centro, ¿vale? Desde este punto voy al centro, se va a formar un ángulo aquí. Pues este ángulo que está aquí formado sería como este que se ha formado ahí, ¿vale? Entonces, este ejercicio, alfa, lo calculo dándome cuenta de que es un ángulo inscrito y que lo prolongo y estos dos puntos los llevo al centro. Y se forma este ángulo que es phi. Entonces, por la fórmula esta, el ángulo inscrito es igual al ángulo que se forma entre 2. Pues alfa, que es el ángulo inscrito, es igual a el ángulo que se forma, phi entre 2. Y así calculo alfa, que depende de phi. Puede aparecer en vuestras cabezas una duda. ¿Por qué el ángulo que se forma es este y no es este?
Aquí es muy fácil de ver, ¿vale? Em, de alguna forma, ¿por qué se forma beta y no se forma este? El ángulo que se forma es el ángulo pues, menor entre este o el otro, ¿vale? El completo, que sería el otro, entre comillas. Entonces, vamos a verlo con un poco de cariño. Imaginaos, según este dibujo, alfa, pues ¿cuánto puede ser? Pues quizás puede ser, no lo sé, 60 grados, por ejemplo, por este dibujo. Pues este ángulo que está aquí, que es más de 90, pues podría ser 120, más o menos, que es el doble. Tiene sentido. No tiene sentido que sea este, ¿vale? Que es 180 más algo más, ¿vale? No sé si visualmente se ve que si esto es alfa, este es como el doble, ¿vale? Alfa es la mitad que este. El otro es mucho más grande. O, dicho de otra forma, el ángulo que se forma es el menor entre este o el otro posible, que es la vuelta completa. Pues entre este y este es el menor, que es este, ¿vale? Bueno, no sé si se ve eso, si no me preguntáis, ¿vale? Pues alfa es esto entre esto. He calculado alfa, voy a calcular beta. Beta, que es esto, también es un ángulo inscrito en otro vértice. Pues voy a prolongar esto hasta aquí y hasta aquí. Y voy a unir estos puntos con el centro. Los uno con el centro. Pues el ángulo que se forma para beta no es este, porque este es el de alfa. El ángulo que se forma para beta es el otro, que sería este de aquí, ¿vale? ¿Cuánto es esto? Esto es 360 grados menos esto, menos phi, ¿vale? Porque si la vuelta completa es 360 y esto es phi, pues esto tiene que ser 360 menos phi. Es decir, el ángulo inscrito, beta, ¿vale? Que en este caso sería pues el ángulo inscrito, es el ángulo que se forma 360 menos phi entre 2, ¿vale? Aquí lo tendríamos, ¿vale? Que no lo he visto. Esto es beta, el ángulo que se forma es 360 menos phi. Entonces, mirar esto, pensadlo y si hay dudas me preguntáis en clase, ¿vale? Pues he calculado alfa, he calculado beta, pero en la fórmula aparecen sumándose. Pues voy a sumar alfa más beta. Alfa más beta es, pues alfa es phi entre 2, beta es 360 menos phi entre 2. El denominador es 2, es el mismo, lo 1, aquí lo he separado, da igual, pues será phi más 360 menos phi menos phi es 0. Pues me queda que es 360 entre 2, que eso es 180. Es decir, hemos demostrado que alfa más beta es 180. ¿Vale? La suma de los ángulos de los vértices opuestos es 180. La dificultad de este ejercicio es darse cuenta de que son ángulos inscritos y de razonar lo que ocurre aquí dentro. ¿Vale? Pero la demostración, una vez que nos damos cuenta de eso, es directa y es fácil. Vale, eso es el apartado A del ejercicio 4. El apartado B me dice que demuestre que la suma de los ángulos internos que forman las dos bases de un trapecio con uno de los otros lados es 180. Este enunciado raro lo que me está diciendo es que si yo tengo un trapecio, la suma de los ángulos que forman con las bases, este alfa y este beta, alfa más beta,
es 180 grados. Esto ya lo vimos en la teoría. En la teoría dijimos que en un trapecio la suma de dos ángulos que están en un lado, ángulos internos, es 180. Pues hay que demostrar eso, ¿vale? En la teoría lo vimos con una demostración bastante fácil y es dándonos cuenta que si yo prolongo estas rectas, si esto es alfa, pues este ángulo también es alfa, porque son ángulos alternos internos, que se llama. Así que si esto es alfa y esto es alfa, alfa y este beta, alfa más beta, tiene que ser 180. Y ya estaría demostrado, ¿vale? Realmente. Vamos a ver aquí otra demostración, un poquito más difícil, y es, de nuevo, demostrar alfa más beta es 180. Pues tengo que calcular alfa, tengo que calcular beta y sumarlo, ¿vale? Aunque aquí lo vamos a hacer un poco diferente. La idea de esta demostración es, vamos a ver qué he escrito aquí. Todo esto es alfa, todo esto es beta. He dibujado las dos diagonales, esta diagonal y esta diagonal, ¿vale? Y si todo esto es alfa, he llamado a este ángulo pequeñito que se forma con la diagonal, esto lo he llamado alfa 1. Así que si todo es alfa y esto es alfa 1, esto que está aquí arriba tiene que ser alfa menos alfa 1. Todo menos este poco. Alfa menos alfa 1. Lo mismo he hecho aquí arriba. Si todo es beta, he dicho que este poquito de aquí arriba lo he llamado beta 1, ¿vale? Desde la diagonal hasta arriba, beta 1. Y por tanto, si todo es beta y este poquito es beta 1, pues este poco mayor será beta menos beta 1, ¿vale? Y como esto es alfa 1 y son rectas paralelas, las dos bases, porque es un trapecio, si esto es alfa 1, esto tiene que ser alfa 1, ¿vale? Si son dos rectas paralelas y yo meto una recta, alternos internos, esto es alfa 1, esto es alfa 1. Pues lo que he hecho ha sido formar un triángulo, que es este de aquí, ¿vale? He formado este triángulo y he calculado todos los ángulos de ese triángulo. Pues voy a aplicar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Es decir, para este triángulo tengo este ángulo de aquí, que hemos dicho que era alfa menos alfa 1, alfa menos alfa 1, más todo este ángulo de aquí, que es eh, todo esto, ¿cuánto es? Vamos a ver, un segundito. Todo esto yo lo he puesto más difícil. Básicamente, todo esto es beta, ¿vale? Yo aquí lo he hecho como beta menos beta 1, que es esto, más beta 1, ¿vale? Pero esto realmente se anula y esto es beta. Entonces, alfa menos alfa 1 más beta más alfa 1. Pues alfa menos alfa 1 más beta menos alfa 1 menos alfa 1 más alfa 1 es 0 y me queda alfa más beta. La suma de esto, que es un triángulo, es 180. Pues alfa más beta es 180. Esta forma está bien que la entendáis, ¿vale? Pero obviamente la demostración es mucho más fácil viéndolo directamente aquí, ¿vale? Pero bueno, como lo veáis mejor. Bien, pues con esto terminamos los ejercicios de demostraciones. El 0, 1, 2, 3 y 4.
Vamos a ver ahora 5 ejercicios de cálculos. Son un poco difíciles todos. El 5 me dice, tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? Me está diciendo que es rectángulo. Por tanto, habrá catetos, hay hipotenusa, puedo aplicar Pitágoras, puedo aplicar el teorema del cateto y el teorema de la altura, ¿vale? Entonces, mucho cuidado, siempre hay que mirar si es rectángulo. En este caso sí lo es. Y me dicen que los catetos valen 3 y 4 centímetros. ¿Vale? Por ejemplo, yo lo he dibujado así, tengo este triángulo, rectángulo, el ángulo recto está aquí, esto es un cateto, esto es un cateto, todo esto será la hipotenusa. Me pide calcular la distancia de la hipotenusa al vértice correspondiente del ángulo recto. Me están preguntando la distancia desde la hipotenusa hasta el vértice opuesto del ángulo recto, ¿vale? El ángulo recto es este. Me están preguntando esta distancia. Esta distancia es la altura. Realmente lo que me están preguntando en este ejercicio es la altura del triángulo, H mayúscula. Vale, pues se puede hacer de muchas formas. Yo lo he hecho primero. He calculado la hipotenusa de este triángulo rectángulo, los catetos son 3 y 4, pues aplicando el teorema de Pitágoras, ¿vale? No lo he escrito aquí, pero hay que escribirlo. Aplico el teorema de Pitágoras, pues h al cuadrado es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, lo hacéis, sale que la hipotenusa es 5, ¿vale? 5 centímetros. Lo he hecho como lo vimos en la teoría. Si esto es la hipotenusa, esto x1 es la proyección de este cateto sobre esto, sobre la hipotenusa. x2 es la proyección de este cateto sobre la hipotenusa. Como me están preguntando por la altura h, voy a aplicar el teorema de la altura. El teorema de la altura me dice que la altura al cuadrado es el producto de las proyecciones, x1 por x2, x1 por x2, pero no tengo esas proyecciones. Pues las calculo antes con el teorema del cateto. El teorema del cateto me dice que un cateto al cuadrado, 3 al cuadrado, es igual a la proyección x1 por toda la hipotenusa, que es 5. Pues 3 al cuadrado es x1 por 5. Lo hacéis y sale x1, 1,8. Y la otra, teorema del cateto. 4 al cuadrado es x2 por toda la hipotenusa, que es 5. Se calcula x2. También podréis haber calculado x2 como 5 menos x1. 5 menos 1,8 es 3,2. ¿Vale? Como queráis. Tengo x1, tengo x2, teorema de la altura, h al cuadrado es x1 por x2. Y la raíz, pues sale esto 2,5, a ver, está aquí muy mal puesto, es la raíz de 1,8 por 3,2. Vale, esto es 2,4, esto es un 4, ¿vale? 2,4 centímetros. Bien, he calculado la altura. Repito, he podido aplicar el teorema de Pitágoras, el teorema del cateto y el teorema de la altura solo porque el ejercicio me dice que es un triángulo rectángulo, si no, no. Y me pide ahora una pregunta un poco más difícil. Calcular la longitud de la mediana correspondiente a la hipotenusa. La mediana, lo tenemos aquí, era la recta que va desde la mitad de un lado hasta el vértice opuesto, ¿vale? En mi ejercicio me pide calcular la mediana correspondiente a la hipotenusa. Pues es la recta que va desde el valor medio, desde el punto medio de la hipotenusa, desde aquí,
hasta el vértice opuesto. Esa es la mediana de la hipotenusa, que la he llamado M mayúscula. Pues tengo que calcular esta distancia. ¿Cómo hago eso? Pues no lo sé. Vamos a pensar. Supongo que habrá muchas formas de hacerlo. Yo voy a explicar la que yo he pensado correcta. Toda la hipotenusa es 5. Por tanto, como esto es el valor medio, la mitad es 2,5. Esta pequeña distancia, desde este vértice hasta la altura, la hemos llamado antes x1. ¿Vale? Entonces, si todo esto es 2,5 y esto es x1, que x1 era 1,8, pues esta distancia será, vamos a ver, esto, esto está mal, esto es 2,5, ¿vale? Esto es 2,5. Esto sería 2,5 menos x1, 2,5 menos x1, 2,5 menos 1,8. Esta pequeñita distancia es 0,7. ¿Por qué he calculado esa pequeñita distancia? Porque veo que aquí se ha formado un triángulo rectángulo con la altura, la mediana y esto. La altura ya la calculé antes, que era 2,4. Esta distancia he visto que es 0,7. Quiero calcular esto, ¿vale? Este triángulo está aquí. Quiero calcular la mediana, pues se ha formado un triángulo rectángulo, aplico el teorema de Pitágoras. Veo que esto es la hipotenusa, m al cuadrado, ¿vale? M al cuadrado es 2,4 al cuadrado más 0,7 al cuadrado. Raíz y sale 2,5 centímetros. Me sale que esto es 2,5 centímetros, ¿vale? Vamos a ver. Vale, pues me sale ese resultado. Entonces, la primera parte es relativamente fácil, la segunda parte hay que pensar la forma de hacerlo, ¿vale? Bien, siguiente ejercicio. Ejercicio 6. Me dice, averigua los ángulos de un triángulo de lados 11, 14, 18 centímetros. Aquí, antes de seguir, ¿me está diciendo que sea un triángulo rectángulo? No, no es un triángulo rectángulo, o no me lo está diciendo. Por tanto, en principio, yo no puedo utilizar teorema de Pitágoras, no puedo utilizar teorema del cateto ni la altura. No hay catetos, no hay hipotenusa porque no es un triángulo rectángulo. Como no es un triángulo rectángulo, solo puedo utilizar dos teoremas, teorema del seno y teorema del coseno, ¿vale? Eso es para empezar. Entonces, quiero calcular estos ángulos y después me dice que según los resultados clasifique el tipo de triángulo y que calcule otra cosa, ¿vale? Bueno, vamos por partes. Me dan este triángulo, ¿vale? Lo he dibujado aleatoriamente, he dicho que, por ejemplo, esto es A es 14, B es 11, C es 18, ¿vale? No me lo dice, pues yo digo que son esas letras, ¿vale? Quizás alguien lo hace diferente, pero el resultado tiene que ser el mismo. Pues si esto es A, esto es alfa, si esto es B, esto es beta, si esto es C, esto es gamma. Como no es un triángulo rectángulo, solo puedo utilizar teorema del seno o del coseno. Quiero calcular los ángulos, pues como no tengo ningún ángulo todavía, únicamente puedo aplicar el teorema del coseno. Entonces, por ejemplo, teorema del coseno para el lado A. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por el coseno de alfa. Pues tengo A, tengo B, tengo C, se hacen los cálculos, sale 7 es igual a menos 308 por coseno de gamma, coseno de gamma sería 7 entre menos 308,
saldrá coseno de gamma igual a menos 0, algo, pues hacéis el arco coseno y calculáis gamma. Y sale gamma 91,30 grados. He calculado gamma. Ahora he aplicado el teorema del coseno para el lado... vamos a ver. Un segundito. Vale, no. Aquí antes, perdón, lo había aplicado para c. Aquí esto era c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Menos 2 por a por b, ¿vale? Aquí lo he aplicado para a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Lo hacéis y sale que alfa es 51,04. He calculado gamma y alfa, beta lo podéis calcular con el teorema del coseno o diciendo que alfa más beta más gamma es 180 grados. Pues la suma de los ángulos de un triángulo es 180, tenéis alfa, tenéis gamma, despejáis beta y sale 37 grados con 66. Vemos que no hay ningún ángulo de 90 grados, no es rectángulo. Vale, con este resultado, tipo de triángulo, un triángulo que tiene todos sus lados diferentes es un triángulo escaleno. Esto lo tenéis, vamos a ver, por aquí. Ningún lado igual es un triángulo escaleno. O también podemos decir que es un triángulo obtusángulo porque hay un ángulo obtuso de más de 90 grados. Hay un ángulo de 91 grados, ¿vale? Pero bueno, decimos que es triángulo escaleno y con eso está bien. Y me hace una pregunta ahora importante. Me dice, calcular el radio de la circunferencia circunscrita a dicho triángulo. Circunscrita es que está por fuera, ¿vale? Inscrita estaría dentro, circunscrita estaría fuera. ¿Cómo calcular el radio de esa circunferencia circunscrita? Pues aquí tenemos que recordar que el teorema del seno me decía una cosa. El teorema del seno me decía que, bueno, A entre seno de alfa es B entre seno de beta es C entre seno de gamma. Y me decía también que si el triángulo está inscrito en una circunferencia, si el triángulo está dentro de una circunferencia, ¿vale? La circunferencia es la circunscrita, el triángulo está inscrito dentro, dentro, pues si el triángulo está inscrito en una circunferencia de diámetro D, se cumple por teorema que todo esto es igual al diámetro, ¿vale? Esto es igual al diámetro. El diámetro es 2 por el radio, 2 veces el radio. Es decir, se cumple que todo esto es igual a 2 veces el radio. Así que, por ejemplo, yo aquí he dicho que A entre seno de alfa, 14 entre seno de 51, 14 entre seno de 51, pues es igual a 2 veces el radio, 2R. Pues directamente el 2 lo pasáis dividiendo, calculáis R y sale 9 centímetros, ¿vale? He puesto metros, pero sería centímetros. ¿Tiene sentido ese radio? Pues sí, porque no sé, si todo esto es 18, más o menos esto que es el radio, pues tiene sentido que sea 9, ¿vale? Sale la mitad, pero bueno, es un valor razonable. No tendría sentido si R sale 1, ¿vale? Porque estamos hablando de medidas de 18, 11, 14, ¿vale? Tiene sentido. Bien. ¿Y qué me pregunta más? Me pregunta también este ejercicio, ¿cuánto vale el área del triángulo? Yo tengo este triángulo. ¿Cuánto vale el área? Pues sabemos que la fórmula del área básica es que esto es base por altura entre 2, pero yo esta altura no la tengo. Y este triángulo no es rectángulo. Pues
Quizás alguien encuentra alguna forma de calcular la altura, pero no es fácil porque no es rectángulo y no puedo aplicar Pitágoras, no puedo aplicar nada. Entonces, como no es un triángulo rectángulo, no voy a utilizar la fórmula de base por altura entre 2. Nosotros sabemos que hay 4 fórmulas para el área de un triángulo. Base por altura entre 2, la fórmula de Herón, que es con el semiperímetro, ¿vale? Y solo conociendo los lados, o estas dos fórmulas que son más raras, ¿vale? Estas dos fórmulas, en principio, solo para demostrarlas. Pero sí tengo la fórmula de Herón. La fórmula de Herón me dice que el área de un triángulo es la raíz de P es el semiperímetro, la suma de los lados entre 2. P por P menos A, por P menos B, por P menos C. Pues puedo utilizarla perfectamente. Fórmula de Herón es esta de aquí. El semiperímetro sería pues la suma 11 más 14 más 18 entre 2, sale esto, 21,5. Y ya pues superficie es raíz de 21,5 por 21,5 menos 11 por 21,5 menos 14 por 21,5 menos 18. Se hace eso y sale 76,98. Y esto está muy mal porque aquí hay un fallo muy grave. Esto es centímetros al cuadrado, ¿vale? Aquí hay un cuadrado. Entonces, mucho cuidado con estas fórmulas que se utilizan, ¿vale? Este ejercicio es difícil si no sabemos o si no recordamos el detalle del radio de la circunferencia que está en el teorema del seno, o también sería difícil si no recordamos la fórmula de Herón para calcular la superficie. No me preguntan la superficie del círculo este, si me la preguntasen, el área del círculo es pi por el radio al cuadrado, pi por 9 al cuadrado. ¿Vale? Este ejercicio 6 es difícil por eso, ¿vale? Y vamos ahora al último ejercicio. El último ejercicio es el ejercicio, en mi opinión, más difícil de todos. Me dice, consideremos la siguiente figura. Esta figura tengo una circunferencia de centro O y tengo un cuadrilátero inscrito en la circunferencia. Si el ángulo DCB es igual a 130 grados, ¿esto qué significa? Esto es el ángulo que forman los vértices C, el vértice C, ¿vale? C está en la mitad, C entre D y B. Pues ese ángulo es este. Esto es 130 grados. Calcular el ángulo X, que está aquí, la longitud del arco y la cuerda determinados por los vértices consecutivos A y D. Entre A y D se forma esta línea, este segmento que es la cuerda, os recuerdo, y este curvo que es el arco. Pues me piden calcular el arco y la cuerda entre A y D. Y me dicen que el diámetro de la circunferencia es 4. Desde A hasta B es 4 metros. Pues este es el típico ejercicio que no sabemos cómo empezarlo, porque es un ejercicio que es difícil. Entonces, ideas para este ejercicio. Pues vamos a ver. Me dan, vamos a verlo por aquí, me están dando este ángulo de 130 grados. Primera cosa que hay que darse cuenta, lo que me están dando es un ángulo inscrito, un ángulo que empieza en el vértice C. Así que tengo un ángulo inscrito.
Recordamos la teoría del ángulo inscrito, ¿vale? Esto es teórico, esto no es de mi ejercicio. Si yo tengo el ángulo alfa, si yo lo prolongo los lados y lo uno con el centro, me aparece 2 alfa, ¿vale? Esto es lo que yo sé de un ángulo inscrito. En este ejercicio es un poquito más difícil de ver y vamos a ver, yo tengo este vértice C, B y D y tengo el ángulo alfa que es 130. Si yo prolongo esto hasta D y hasta B y lo uno con el centro O, se me forma un nuevo ángulo. Ese nuevo ángulo que se forma es el doble de alfa, es el doble del ángulo inscrito. La pregunta es, ¿cuál es ese ángulo que se forma? ¿Este o este que está dentro? Pues aquí aplicad la lógica. El ángulo que se forma tiene que ser el doble. Yo creo que, o sea, no es que lo crea, pero para que me entendáis, no es este, porque si tiene que ser el doble, esto es 130. Esto que se ha formado aquí dentro no es 130. O sea, no es el doble de 130, no es 260. Así que se puede razonar que el ángulo que se forma nuevo es este que está aquí fuera y es 2 alfa, ¿vale? Entonces, alfa es 130, es el ángulo inscrito, consigo a partir de ahí un nuevo ángulo que es 2 alfa, que es 260 grados, ¿vale? El ángulo entre B y D, todo esto, aplicando el razonamiento de ángulo inscrito, es 2 alfa, pues 2 por 130, 260 grados. Pues he conseguido este ángulo, ¿vale? Desde aquí hasta ahí, más o menos, ¿vale? Hasta aquí. ¿Qué hago con eso? Pues no lo sé. Yo quiero calcular X, el ángulo X. Ese es mi objetivo, porque es lo que me están preguntando. Pues vamos a dibujarlo de otra forma. Si yo dibujo esto, mi ejercicio es este, ¿vale? Esto de aquí. He conseguido calcular este ángulo, 260 grados, y yo quiero calcular el ángulo X. Entonces, si todo esto es 260, como esto es 180, este pequeño ángulo de aquí tiene que ser 260 menos 180, que es 80 grados. 260 menos 180 es 80 grados, ¿vale? Entonces, he conseguido este pequeño ángulo de aquí. O sea, se me ha formado aquí un triángulo curioso. Un triángulo que dibujo aquí. Un triángulo donde esto es X y esto es 80. Un triángulo donde todo esto es 4 metros y obviamente desde la mitad, desde el 0 hasta aquí, pues son 2 metros. Entonces, en este triángulo hay una proporcionalidad que vamos a calcular este ángulo X aplicando una regla de proporcionalidad. Si todo esto es 4 metros y esto es la mitad, con este vértice se forman 80 grados, pues con la mitad, que es 2 metros, puedo razonar con una regla de 3 cuánto valdrá este X. Es decir, si con 80 grados tengo 4 metros, pues para X grados tendré 2 metros, que tiene que ser la mitad. X será 80 por 2 entre 4, 40 grados. Es decir, si todo esto son 4 metros y estos son 80 grados, pues para la mitad de 2 metros el ángulo tiene que ser 40 grados. Todo esto es posible porque nos referimos al mismo vértice. ¿Vale? Así que para calcular X, pues tengo que hacer varios pasos, difíciles todos, porque hay que razonarlos.
darnos cuenta que esto es un ángulo inscrito y a partir de ahí razonar 2 alfa. Con ese 2 alfa, que son 260, calculo 80 grados y a partir de ahí saco un triángulo que por proporcionalidad me permite tener x. Entonces, ya he calculado x. Perfecto. Ahora me pide calcular la cuerda y el arco entre A y D. Aquí se forma un triángulo. Este triángulo de aquí, que lo dibujo aquí, entre A y D, esto es el origen O, esto es 80 grados, pues tengo este triángulo. Este triángulo, esto es 80 grados, esto no es 90, esto no es 90, ese triángulo no es rectángulo, ¿vale? También sé esta distancia, desde A hasta O son 2 metros, ¿vale? Pero esto no es rectángulo. Lo primero que voy a hacer es calcular esta distancia desde A hasta D, porque desde A hasta D es la cuerda. Y ya eso me lo están preguntando. Pues la idea es dividir este triángulo en dos partes iguales, de forma que ahora consigo un triángulo rectángulo. Este triángulo de aquí, donde esto es 2, esto es Y, que lo llamo yo Y, y si todo esto es 80 grados, esta mitad son 90 grados, ¿vale? 40 grados, perdón, la mitad son 40 grados. Este triángulo que se ha formado sí es rectángulo, por tanto este es el ángulo recto de 90 grados, esto es la hipotenusa, así que si yo hago para 40 grados, si yo calculo el seno, seno de 40 es cateto opuesto y, estoy en este triángulo, seno de 40 es y entre hipotenusa, que es 2. Seno de 40 es y entre 2. Calculo la y sale esto. Pero yo he calculado y. Yo quiero saber cuánto es la longitud entera, porque esa longitud entera es la cuerda desde A hasta D. Pues la cuerda es, si esto es y, la cuerda es el doble, porque he dividido el triángulo en dos partes. La cuerda es 2 por y. 2 por esto y sale 2,57 metros. He calculado la cuerda. Todo esto. Y la última pregunta es calcular el arco desde A hasta D. Esto se hace con una proporcionalidad. Para ello tenemos que recordar que en una circunferencia, la longitud de la circunferencia, todo esto, la longitud es 2πr. Pues para calcular el arco AD, sabiendo que este ángulo es 80 grados, ¿vale? Ese ángulo es 80 grados, que es esto de aquí, ya lo hemos dicho antes, ¿vale? 80 grados, pues aplico una regla de 3. Si la circunferencia completa son 360 grados, si para la circunferencia completa la longitud es pues 2 por pi por el radio, porque eso es la longitud de la circunferencia, la fórmula, para 80 grados, para una parte, para 80 grados, la longitud será el arco AD. Es decir, si para 360 grados la longitud es 2πr, para 80 grados es solo una parte que es AD. Pues la longitud AD es 80 por 2πr, el radio de la circunferencia, si todo esto era 4, el radio es 2, ¿vale? El radio es 2, pues 2 por pi por 2 por 80, multiplico y divido entre 360. Pues sale que el arco es 2,79 metros. Este ejercicio 7 es el más difícil de todos. Todos los cálculos son difíciles porque hay que tener muchas ideas, ¿vale? Es un ejercicio que tenéis que saber hacerlo, ¿vale? Y bueno, cualquier duda que tengáis me preguntáis.
Terminamos ya con esto todos los ejercicios de planimetría. Repito, son todos difíciles, unos más difíciles, otros menos. Dudas, me podéis preguntar en clase, ¿vale? Y listo.